Hoy nos hemos venido a Oliva para conocer al poeta y amigo José Iniesta, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Estamos hemos venido a Oliva pues para conversar con nuestro amigo José Iniesta, que es poeta y celebrando el Día de la Poesía, pues le hemos pedido que nos ceda algo de tiempo para atendernos en su casa. ¿Cómo estás? Estoy bien y estoy muy alegre de recibirte a ti y a tus alumnos y deseoso de entregaros esta vocación que tengo por la palabra. Muy bien, muy agradecidos. El colegio y el alumnado, el profesorado agradece que nos recibas en tu casa y nos dediques parte de tu tiempo a explicarnos qué es eso de ser poeta, qué es la poesía y darnos algunos consejos sobre qué hacer si queremos dedicarnos a estas cosas. Bueno, pues haré todo lo que pueda por explicaroslo y deciros lo que es esta vocación, ¿no?, por la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, José. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta que queremos formular, ¿vale? Al inicio de la Ilíada, el poeta invoca a una diosa diciendo canta, oh diosa. Y así se inicia uno de los poemas más hermosos que podemos leer. Y aquí el problema que yo siempre he visto es por qué canta. Es decir, qué relación existe entre el canto o la poesía, o por qué la poesía es un canto. No sé si entiendes la cuestión. Sí, y además estoy de acuerdo y me siento muy vinculado a lo del tema de la Ilíada y a la poesía como canto. La poesía habla de las cosas mistéricas de la vida, pero evidentemente también es música. Yo me siento muy ligado al escribir la poesía con el ritmo del corazón, con el ritmo de los pasos míos al andar por la montaña, al pasear, al ir pensando. Casi que todo eso, esa vida imprime una música en lo que decimos y en el misterio que queremos desvelar. Y de alguna manera esa comunión entre el hombre y lo sagrado, como pasa en la Ilíada también, hace que el lenguaje de la poesía se encale muy alto, ¿no?, y apunte siempre a la música. Viaje al final de la noche. ¿Qué importa, moradores, que al final se diluya la noche sin nosotros, con temor y temblor, en luz amanecida? Hay algo más enorme en el ahora que la lenta expansión del universo. Un hombre meditando en una silla, el misterio de ser materia y tiempo, allí donde el amor se extiende y canta. Bueno, siguiente cuestión. Cuando leemos un poema, tenemos la sensación de que el lenguaje y la lógica cotidiana se han ido de fiesta. Han vuelto embriagadas de metáfora. Entonces nos gustaría saber qué son las metáforas y para qué sirven. Si puedes darnos indicación. Bueno, el lenguaje poético, cuando uno escribe poesía, intenta nombrar el mundo de una manera diferente a como lo decimos en la cotidianidad. No creo tampoco que sea una palabra como fiesta expresiva sí, pero como fiesta no, casi que es la palabra como una oración íntima y en soledad con lo que somos, con lo que nos sucede, con lo que nos asombra, con la conciencia de vida. Y la metáfora, pues evidentemente es uno de los recursos que tiene la poesía, pero no es el único, es uno de los muchísimos que hay. La metáfora pues intenta nombrar en el fondo con imágenes y con comparaciones lo indecible, este extrañamiento de existir y nombrar con la materia tan leve de la palabra lo que somos. Cantar la vida. Es siempre posesión decir la vida, asirme a cuanto veo con palabras. Cantar es la manera de encender una luz en la cueva profunda de la carne, la sola soledad, mi compañía. No hay límites aquí para saberme de tanto ir perdido a mis hallazgos, la música doliente que me salva. El viaje es lo real al detenerte. El viaje
es lo que queda y mucha luz temblando en la memoria del camino. Del aire, soy del aire sin fronteras y hoy toda el alma mía va encelada de amor en vuelo y sed y nada sabe. José, en poesía se habla de inspiración, pero cuando yo he hablado contigo ha aparecido la palabra trabajo. Me dices siempre, trabaja el poema. ¿Puedes explicar esa relación entre inspiración y trabajo? Bueno, yo en toda, no en solo una obra poética, sino yo creo que en cualquier obra de arte hay mucho de oficio y algo de don, algo de gracia. Es cierto que hay momentos donde se te da una inspiración o una mirada atenta sobre el mundo y que tienes que desvelar con palabras o con pintura o con música. Pero el oficio verdadero es cuando eso se nos da, que se nos da a todos, también a la gente que no es poeta, y a partir de ahí trabajamos para poder expresar, materializar, darle forma con palabras a la vida. El trabajo es fundamental. Yo hay libros que he tardado hasta 15 años en acabarlos y hasta que no ha estado cerrado completamente no he parado. O sea que inspiración y trabajo. José, explícanos cómo se llega a escribir un poema y por qué se escriben poemas. No es una pregunta fácil de contestar y el por qué escribir poesía puede ser por muy diversas cosas. Hay gente que lo puede hacer por ego, hay gente que lo puede hacer hasta para ligar. Pero en mi caso, sin lugar a dudas, es por pura necesidad. La escritura me acompaña en mi vida para de alguna manera ser más consciente de lo que vivo, de lo que soy, para intentar de alguna manera, si no responderme, si sentir con intensidad este temblor de existir que a todos nos sucede. Tampoco hay mucha diferencia entre el poeta y el que no es poeta, todos sentimos lo mismo, pero ¿qué es lo que nos lleva a traducir esto a palabras, a querer decirlo con palabras? Pues es casi mágico, es un misterio. La poesía a mí se desvela como un misterio y cuando escribimos un poema siempre es porque hay algo que nos surge, ¿no? Y normalmente lo hacemos en soledad, no lo hacemos por nada, lo hacemos por cantar. Una nube. Hay una nube sola en el cielo de marzo. Sigue un desplazamiento sin apoyo que no obedece a leyes y es del aire. La fuga que persigue otro horizonte. Desiertos que soñaron con la lluvia. Hay una nube sola, la que somos. Nada sucede en torno de su forma que cambia bajo el sol y nos fascina, suspensa en la quietud y el infinito de una excelsa pobreza. ¿Quién pudiera cantar en su retiro este silencio puro, alucinado, esta renuncia justa, la blanca levedad de ser nube en su vuelo? Contra un azul intacto, de fina transparencia, la nube de mi vida se me va, bogando en esta tarde silenciosa. José, explícanos, ¿qué es un poeta? Un poeta es un hombre que canta la vida, lo hemos dicho antes, pero es un hombre al mismo tiempo con una ambición mucho más alta que la ambición de lo material, la ambición de ganar dinero. Es un hombre con un oficio pobre, austero, en el que no gana nada. Yo no he ganado nunca nada en esta vida escribiendo poesía y llevo 50 años haciéndolo. Imaginaros lo poderoso que es. Un poeta es un hombre que camina, que mira al mundo y que su mirada es tan atenta que hace que el mundo lo conmueva. El desayuno. Estamos en la mesa y nos miramos. Huele a café la casa, a despertar.
y el frío de febrero nos complace al lado del amor y sus certezas. El fuego está encendido para ti. En el viejo frutero unas naranjas son verdad porque hablan en silencio con la luz y las sombras, y entonces me sonríes, acaricias mi mano en la mañana. No dejarás de ser en la costumbre la muchacha desnuda en una cueva. Las horas se serenan en su extraño acaecer y el sol entra en la casa donde no duele el tiempo. Ya me alcanza tu amor y en su precipitarse, el de la vida, nada cambia contigo. Estoy creciendo hacia la luz por ti de las palabras. José, nos gustaría que nos comentaras un par de greguerías de Ramón Gómez de la Serna. La primera dice: la luna es un banco de metáforas arruinado. Y la siguiente dice: los arcos de triunfo son elefantes petrificados. En la primera, sin lugar a dudas, yo creo que la luna es un lugar común, un lugar en el que estamos todos y que a todos nos dispara ese misterio que busca la poesía. Por eso que se disparen metáforas tan múltiples, emociones tan diversas. Es decir, en el fondo la luna es un espejo donde mirarnos. Respecto al arco, como si fuera un elefante, el arco de piedra, pues evidentemente yo creo que ahí a Gómez de la Serna lo lleva que el elefante también es de piedra, ¿no? Que es enorme, es la magnitud, es el asombro de lo magnífico, ¿no? De lo asombroso. ¿Puedes componer un par de greguerías para el alumnado de colegio? En este momento no las puedo componer, pero las he escrito antes, cuando Héctor me dijo, me hizo la propuesta. No soy tan rápido creando. Las dos que os he hecho son: mi jardín es la casa secreta de los pájaros de mi corazón. Y la segunda es: un poeta es una araña que teje palabras y sentido. Bueno, José, antes de despedirnos, ¿puedes darnos un par de consejos para atrevernos a escribir poemas y hacernos poetas? Yo me atrevo a dar un consejo a la gente que siente el pálpito de ser poeta o de alguna manera tiene un poco esa necesidad de escritura. Es difícil dar consejos a una persona que no tiene ese latir, ese temblor que define la poesía, darle consejos para que sea un buen poeta. Creo que tenéis que sentir esa llamada primero, y luego, desde luego, el consejo que os doy si sentís esa llamada es que busquéis buenos poetas y buenas lecturas, que empecéis un proceso de aprendizaje que no se acaba jamás, que uno en este oficio siempre está aprendiendo, siempre está descubriendo, y que sintáis siempre ese latido, esa pulsión de lo escribir como un milagro, como algo misterioso de verdad que nos sucede. Que sintáis esa necesidad de cantar la vida, pero sobre todo leer buena literatura. Por último, José, tienes un poemario titulado La plenitud descalza. Háblanos de él y recítanos 3 poemas del libro. Bueno, la plenitud descalza, siendo la poesía en sí el género de la síntesis, es decir, uno tiene la ambición de, en unas cuantas líneas, poder nombrar el mundo y poder nombrar su vida. Ya en el haiku, que son apenas 17 sílabas, querer expresar lo mismo es un atrevimiento, una osadía. Yo con la plenitud descalza hago el aprendizaje del canto sobre lo breve, igual que con la solea flamenca, que también son 3 versos, octosílabos, donde rima el primero y el tercero, que tengo ya un libro acabado que tiene esa textura, que se titulará El alma por la boca.
Y este libro, pues bueno, son poemas de 17 sílabas. ¿Cómo nombrar algo con 17 sílabas? Pues yo he tenido la sensación de que lo puedes nombrar todo. Os voy a leer 3 solamente, en los que he buscado, en estos 3 poemas, en estos 3 haikus, he buscado exactamente lo mismo que en los poemas más extensos que habéis escuchado antes. No creo en nada. Junto al muro de piedra, el sol me salva. Ser lo sencillo, la plenitud descalza en el camino. Mi amor es más que este dolor profundo de estar cayendo. Bueno, José, pues muy agradecido de que nos hayas prestado tu atención al colegio, al alumnado, para celebrar este Día de la Poesía. Realmente, pues siempre que te oigo recitar y oigo tus poemas, pues dices, esto es poesía, no lo que hago yo, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre uno tiene sus maestros y tú eres de los míos, un gran maestro, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y buena suerte. Bueno, agradecido yo y bueno, me despediré con la lectura de un poema que ahora escucharéis, pero sí que os quiero dar un consejo. En este mundo tan materialista, apostar por la belleza, buscar la belleza, es de las cosas que más nos hacen disfrutar la vida y disfrutar de nuestra propia vida. Un abrazo, alumnos y futuros poetas. Bueno, para despedirme os quiero leer un poema al que le tengo mucho cariño. Es el recuerdo del niño o del adolescente que yo fui y que miraba desde el ventanal de su colegio. Yo vivía en la avenida del Cid, al lado del barrio de la Fuensanta, y habla del recuerdo del niño que yo fui y que miraba cómo caían las hojas de un chopo detrás de la ventana de su aula y que no podía escuchar al maestro porque estaba fascinado con esa belleza de las hojas cayendo en el otoño. Y ese poema, vosotros que sois alumnos, vosotros que miráis por las ventanas, porque a veces nos interesa lo que os dicen los profesores, este poema es el que os dedico a vosotros. El chopo de la escuela. Ya es hora de creer en algo indestructible. No buscamos saber entre el amor y el tiempo. Aquella luz antigua es presente, jamás se desvanece aquel sol en el árbol. Fuimos la plenitud alguna vez y la tristeza. Mientras habla el maestro, el sol es lo absoluto. El niño en la ventana lo desconoce todo, atiende a un resplandor que dentro se hace música. Hay una voz de fondo que murmura palabras, pero él vive en la luz que se derrama, en los chopos del viento de qué otoño lejano. De vacío a vacío, mitad sol, mitad sombra, se desnudan las ramas con el viento, su mirada acepta la promesa, el árbol contra el cielo. La danza de las hojas ocres, rojas, ardidas, cayendo hasta la tierra. Eso sí lo conmueve, es sorda en sus entrañas la explosión. Lo demás no es el mundo, nada importa. Lo demás no es la vida, lo demás es un río de credos y miserias fluyendo por las tierras de la inutilidad.